Desperté en una cama blanca que no reconocía, con un pitido constante, marcando el ritmo de un corazón que había decidido no rendirse todavía. El médico me dijo que había estado al borde de la muerte durante casi un mes, que mi cuerpo había peleado solo cuando nadie sabía si yo volvería a abrir los ojos. Lo primero que pensé no fue en el dolor ni en el miedo, sino en mi casa, en mi sillón junto a la ventana, en la llave vieja que siempre llevaba en el bolsillo del pantalón. Nunca imaginé que sobrevivir sería el comienzo de la peor traición de mi vida. Cuando finalmente me dieron el alta, caminé despacio hacia la salida del hospital, apoyado en un bastón prestado. Mi hijo me esperaba en el estacionamiento, pero no con alivio en la cara, sino con una incomodidad que me hizo apretar el pecho. Apenas me miró. No me abrazó. No preguntó cómo me sentía. Solo tomó mi maleta y caminó delante de mí, como si yo fuera una carga más que debía mover de un lugar a otro. El trayecto hasta la casa fue silencioso. Yo miraba por la ventana del auto, reconociendo calles que creí no volver a ver. Pensaba en mi esposa, en cómo hubiera celebrado mi regreso. Pensaba en lo injusto que era haber estado tan cerca de morir sin despedirme de nadie. Cuando el auto se detuvo frente a mi casa, sentí un alivio breve, casi infantil, pero duró segundos. La puerta estaba abierta, y adentro había voces que no reconocía. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Bajé del auto con dificultad y di unos pasos hacia la entrada. En ese momento, mi hijo se interpuso delante de mí. Me miró por primera vez a los ojos y lo que vi allí no fue amor, ni culpa, ni alivio. Fue prisa. «Papá, no entres», dijo, con una voz seca que no le conocía. Fruncí el ceño, sin entender. «¿Cómo que no entre? Esta es mi casa». Tragó saliva, miró hacia adentro y luego volvió a mí. «Pensé que ibas a morir», soltó. «No entres. Esto ya no es tuyo». Sentí que el suelo se me movía bajo los pies, no por debilidad física, sino por el golpe directo al alma. «¿Qué estás diciendo?», pregunté con la voz temblorosa. Entonces aparecieron ellos, los suegros de mi hijo, sentados en mi comedor, tomando café en mis tazas, mirándome como si yo fuera un invitado inoportuno. La mujer se levantó y me sonrió con una condescendencia que me revolvió el estómago. «Ay, Santiago, qué bueno que sobreviviste», dijo. «Pero tu hijo ya nos explicó todo». «¿Explicó qué?», pregunté, sin apartar la mirada de mi hijo. Él cruzó los brazos, como si se protegiera de mí. «Mientras estabas en el hospital necesitábamos un lugar para ellos», dijo. «Tú no ibas a volver». Yo tomé una decisión. Entré un paso más, ignorando su intento de detenerme. Vi mis fotos movidas. Mi sillón ocupado por un hombre que no conocía. Mis libros apilados en una caja. Sentí que cada objeto fuera de lugar me arrancaba un pedazo de identidad. «No tenías derecho», susurré. «Tenía que pensar en mi familia», respondió él. «Ellos ahora viven aquí». La mujer de su lado intervino con frialdad. «Santiago, no armes un escándalo. Tu hijo es el futuro. Tú ya viviste». Esa frase me atravesó como una cuchillada. Yo había construido esa casa con mis manos. Había enterrado a mi esposa desde ese mismo living. Había criado a mi hijo entre esas paredes. Y ahora me estaban diciendo que yo ya no tenía lugar. «Sal», me dijo mi hijo. «Descansa. Luego vemos qué hacemos contigo». No grité, no lloré, no supliqué. Solo di media vuelta y caminé hasta la vereda. Me senté en el borde del cordón, con la maleta a los pies, mirando una casa que ya no me pertenecía ni en recuerdos. Nadie salió a buscarme. Nadie me llamó. El portón se cerró. Pasé esa noche en la casa de un viejo amigo. No dormí. Miré el techo hasta que amaneció, preguntándome en qué momento dejé de ser el padre y me convertí en un estorbo. Pensé en todo lo que cedí, en cada vez que dije «está bien» para evitar conflictos, en cómo el amor mal entendido me había llevado hasta allí. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no sentía desde hacía años. No era rabia, era algo más frío, más firme. Me senté a la mesa.
Abrí mi vieja carpeta de documentos y comencé a revisar papeles que nadie más había tocado. Escrituras, firmas, fechas, detalles que mi hijo jamás se molestó en entender. Y mientras pasaba las hojas, comprendí algo que me hizo sonreír por primera vez desde el hospital. Ellos creían haber ganado demasiado pronto, porque lo que mi hijo no sabía era que yo nunca había dejado de ser el dueño de esa casa, y que sobrevivir no solo me había devuelto la vida, me había devuelto el derecho a poner todo en su lugar. Esa mañana, mientras el café se enfriaba frente a mí, entendí que una casa no es solo un techo, es memoria, es sudor, es la suma de decisiones que uno toma cuando todavía cree que el amor alcanza para sostenerlo todo. Mi amigo Ernesto me observaba en silencio, respetando un dolor que no necesitaba explicaciones. Yo tenía los papeles abiertos sobre la mesa, amarillentos, doblados en las esquinas, con fechas que me devolvían a otra vida. Construí esa casa hace más de 40 años, cuando mi esposa Clara y yo apenas teníamos para pagar los ladrillos. Trabajé doble turno durante años, llegaba de noche con las manos partidas y el cuerpo rendido, pero con la certeza de que cada pared levantada era un futuro para mi familia. Allí nació mi hijo. Allí dimos los primeros pasos como padres. Allí enterré mis miedos y mis esperanzas, creyendo que ese lugar nos protegería de todo. Después de la muerte de Clara, la casa se volvió demasiado grande y demasiado silenciosa. Yo intentaba llenarla con rutinas, con reparaciones innecesarias, con visitas breves de mi hijo y su esposa. Ellos siempre tenían prisa. Siempre había algo más importante que quedarse a conversar. Yo no reclamaba. Pensaba que así era el mundo moderno. Pensaba que debía entenderlos. Recuerdo claramente el día en que mi hijo me pidió prestar la casa. Sus suegros tenían problemas económicos, dijo. Era algo temporal, insistió. Yo estaba cansado, recién salido de un chequeo médico que no había salido bien. Acepté sin leer demasiado los papeles que me puso delante. Firmé porque confiaba, porque era mi hijo, porque pensé que ayudar era lo correcto. Ahora, con esos mismos documentos frente a mí, empecé a leer con atención por primera vez. No había una venta, no había una donación, solo un permiso de uso, limitado, condicionado, revocable. Nada más. Mi nombre seguía allí, claro como el día. La escritura original nunca había cambiado. Sentí un alivio breve, seguido de una tristeza profunda. No me habían quitado la casa legalmente, pero habían intentado borrarme de ella emocionalmente. Ernesto carraspeó, rompiendo el silencio. Santiago, ellos contaban con que no revisarías nada, dijo. Contaban con que te rendirías. Asentí. Contaban con que siguiera siendo el mismo de siempre. Respondí. El que cede, el que calla, el que evita problemas. Recordé las veces que mi hijo me habló con impaciencia, como si yo fuera lento para entender. Recordé cómo su esposa me corregía, me interrumpía, decidía por mí. Yo lo permití, por miedo a quedarme solo, por no perderlos, por no aceptar que el respeto también se exige. Ese día decidí volver a la casa, no para discutir, sino para observar. Ernesto me llevó en su auto y me esperó a la vuelta de la esquina. Caminé despacio hasta el portón. Nadie me detuvo esta vez. Entré como quien vuelve a un lugar ajeno, con cuidado de no hacer ruido. Los suegros estaban en la cocina hablando en voz alta. No me vieron de inmediato. Hay que apurarse, decía el hombre. Si este viejo vuelve a reclamar, estamos en problemas. No va a reclamar, respondió la mujer. Está débil. Además, su hijo está de nuestro lado. Sentí una punzada en el pecho, pero no me moví. Seguí escuchando. ¿Y si aparece un abogado?, preguntó él. ¿Con qué plata?, se burló ella. Todo está a nombre del muchacho, ¿no? Sonreí por dentro, sin alegría. Estaban equivocados, y su error era mi oportunidad. Mi hijo apareció en el pasillo y se sobresaltó al verme. ¿Qué haces acá?, preguntó molesto. Vine por algunas cosas, respondí con calma. Documentos, fotos. Avísame antes, dijo. No puedes entrar así. Puedo, contesté, y voy a hacerlo las veces que haga falta. Nos miramos en silencio. Había algo distinto en mí,
Y él lo notó. Ya no estaba pidiendo permiso. Ya no estaba justificándome. Eso lo inquietó. Subí a mi antiguo cuarto. El ropero estaba vacío. Mis trajes, en cajas, mis papeles, revueltos. Encontré una carpeta nueva sobre el escritorio, con cuentas que no reconocía, deudas, préstamos, firmas que no eran mías, fotos de remodelaciones que yo nunca autoricé. Todo indicaba que habían actuado como dueños, apostando a que yo no volvería a tener fuerzas. Bajé con la carpeta en la mano. «¿Qué es esto?», pregunté. Mi hijo evitó mirarme. «Nada que te preocupe», dijo. «Ya me encargo yo». «Te encargaste de demasiadas cosas sin preguntarme», respondí. «Y ahora vas a escucharme». Los suegros se quedaron quietos, atentos. «Esta casa sigue siendo mía», continué. «Y ustedes están aquí por mi permiso, no por mi ausencia». La mujer soltó una risa nerviosa. «Santiago, no empieces con dramas», dijo. «Todos sabemos que ya no estás para estas cosas». La miré fijo. «No estoy para ser pisoteado», respondí. «Eso es verdad». Me fui sin esperar respuesta. No necesitaba más pruebas. Tenía lo que buscaba. Afuera el sol me dio en la cara como un recordatorio de que seguía vivo, de que no era tarde, de que el error de mi hijo había sido creer que el silencio era debilidad. Esa noche, de vuelta en la casa de Ernesto, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a pelear con gritos ni con amenazas, iba a hacer algo mucho más contundente, algo que ninguno de ellos esperaba. Porque cuando alguien cree que ya te enterró, la mejor respuesta es volver de pie. Volví a la casa al día siguiente con una calma que ni yo mismo reconocía. No era resignación, era certeza. La certeza de que cuando uno deja de temer perderlo todo, empieza a recuperar lo que realmente importa. Crucé el portón despacio sin anunciarme, como si quisiera comprobar hasta dónde había llegado la invasión silenciosa de mi propia vida. La primera en verme fue la suegra de mi hijo. Estaba sentada en mi sillón, ese que había elegido junto a Clara después de ahorrar meses. Tenía los pies apoyados sobre la mesa ratona y hojeaba una revista como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Al verme, levantó una ceja, molesta, no sorprendida. «¿Otra vez usted?», dijo. «Pensé que ya habíamos dejado esto claro». «Estoy en mi casa», respondí. «No necesito permiso». Ella bufó, levantándose con lentitud exagerada. «Santiago, sea razonable. Usted ya no está para vivir solo. Aquí ahora somos una familia». Esa palabra me dolió más de lo que esperaba. «Familia», repetí, «no es ocupar lo que no es suyo». El suegro apareció detrás, con una sonrisa falsa, esa que se usa para humillar sin levantar la voz. «No se altere», dijo. «Su hijo nos invitó. Todo está arreglado». «Nada está arreglado», respondí. «Solo está mal explicado». Mi hijo bajó del dormitorio en ese momento. Su rostro mostraba fastidio, no culpa. «Papá, ¿por qué insistes?», preguntó. «Ya hablamos de esto». «Ellos necesitan estabilidad». «¿Y yo no?», pregunté. No respondió. Ese silencio fue suficiente para entenderlo todo. Caminé por la casa con lentitud, observando los cambios. Muebles nuevos comprados con dinero que no reconocía. Cuadros que nunca autoricé. Cerraduras cambiadas. Habían actuado con la seguridad de quien cree que el dueño ya no regresará. En la cocina encontré una carpeta abierta. No la toqué de inmediato. Leí los nombres desde lejos. Bancos, créditos, remodelaciones. Mi apellido figuraba como aval en varias páginas. Sentí un frío recorrerme la espalda. «¿Quién firmó esto?», pregunté levantando la carpeta. Mi hijo se puso tenso. «Es solo un trámite», respondió. «Nada grave». «Mi firma está aquí», dije. «Y no es mía». El suegro intervino con tono burlón. «No se preocupe por detalles técnicos», dijo. «Todo está cubierto». Lo miré directamente. «Usted no me habla», respondí. «Ni hoy ni nunca». Su sonrisa se borró. «Mire cómo me habla», protestó. «Yo solo quiero proteger a mi familia». «Protegiéndola con mi nombre y mi casa», repliqué. «Muy conveniente». El ambiente se volvió denso. Podía sentir el miedo disfrazado de arrogancia. Sabían que habían ido demasiado lejos. Mi nuera apareció en la puerta, cruzándose de brazos.
Santiago, dijo, sea práctico. Usted estuvo a punto de morir. Esto es lo mejor para todos. La miré con detenimiento. Recordé cada vez que me habló como si yo fuera un estorbo, cada vez que decidió por mí. No me hable de lo mejor para mí, respondí. Usted no me conoce. Mi hijo dio un paso al frente. Papá, basta. Estás exagerando. No, dije con firmeza. Ustedes se acostumbraron a decidir por mí porque siempre lo permití. Eso terminó. El suegro rió, nervioso. ¿Y qué piensa hacer?, preguntó. ¿Llamar a un abogado? ¿Denunciarnos? Sonreí apenas. Todavía no. Ese todavía lo inquietó más que cualquier amenaza. Tomé mi vieja campera del perchero. Antes de irme me detuve en el living y miré a todos. Les voy a dar una semana, dije. Una sola. Después de eso, nada volverá a ser como antes. ¿Una semana para qué?, preguntó mi hijo. Para que sigan creyendo que ganaron, respondí. Disfrútenla. Salí sin mirar atrás. Afuera el aire frío me devolvió claridad. No iba a improvisar, no iba a discutir, iba a actuar con precisión. Esa misma tarde me reuní con alguien que no veían desde hacía años. Un notario que había trabajado con Clara y conmigo cuando compramos la casa. Un hombre meticuloso, discreto, que aún recordaba cada detalle. Santiago, me dijo al verme, pensé que estabas fuera del país. Pensé muchas cosas equivocadas últimamente, respondí. Necesito tu ayuda. Le mostré los documentos, los falsos, los reales, las firmas adulteradas. Él ajustó los lentes y revisó todo con paciencia. Esto es grave, dijo, muy grave, y peor para ellos de lo que imaginan. Sentí un peso caer de mis hombros. No quiero escándalos, le dije. Quiero que entiendan lo que hicieron. Él asintió. Entonces vas a hacer algo que no olvidarán. Salí de allí con una carpeta nueva bajo el brazo y una decisión firme en el pecho. No buscaba venganza ruidosa, buscaba justicia silenciosa. Esa noche dormí mejor que en semanas, porque cuando uno deja de suplicar respeto y empieza a exigirlo, algo se acomoda por dentro. Ellos aún no lo sabían, pero la semana que venía sería la última en la que se sentirían dueños de mi vida. Durante los días siguientes me moví como una sombra. No volví a la casa, no llamé, no respondí mensajes. Dejé que pensaran que me había resignado, que el bastón y la salida del hospital me habían convertido en un hombre vencido. Mientras tanto, yo trabajaba en silencio, con una precisión que no había usado en años. La rabia no me guiaba la claridad. El notario, don Eusebio, me citó en su oficina un martes por la mañana. Al entrar me encontré con carpetas ordenadas sobre la mesa y un gesto serio en su rostro. Santiago, dijo, lo que voy a mostrarte ahora es importante y también delicado. Me senté sin decir una palabra. Tu hijo cometió un error básico, continuó, uno que solo cometen quienes creen que el afecto reemplaza a la ley. Abrió una carpeta azul y deslizó un documento hacia mí. Reconocí mi nombre de inmediato. Este poder, explicó, fue firmado hace 8 años cuando tu esposa aún vivía. Me pediste que lo redactara para trámites específicos, limitados, nunca generales. Asentí. Recuerdo, dije, era solo para pagar impuestos y hacer reparaciones si yo estaba fuera. Exacto, respondió, pero tu hijo usó ese poder como si fuera absoluto. Firmó préstamos, avaló remodelaciones, permitió ocupaciones permanentes, todo fuera de su alcance legal. Sentí un leve temblor en las manos, no de miedo, sino de confirmación. ¿Eso invalida todo?, pregunté. Lo vuelve impugnable, dijo. Y más aún, cuando falsificaron tu firma, cruzaron una línea penal. Cerré los ojos un segundo. Mi hijo no solo me había traicionado como padre, había apostado a que yo no viviría para reclamar. Hay más, agregó don Eusebio. Sacó otra hoja. La casa tiene una cláusula que pocos recuerdan, dijo. Fue una condición que tu esposa pidió incluir. En caso de incapacidad prolongada o internación, la propiedad no puede ser cedida ni ocupada sin tu consentimiento expreso, renovado ante notario. Abrí los ojos de golpe. Yo estuve internado casi un mes, dije. Exactamente, respondió.
Todo lo que hicieron durante ese tiempo es nulo. Sentí algo parecido a alivio, mezclado con tristeza. Clara siempre pensó en todo, incluso en protegerme de nuestro propio hijo, si llegaba el día. «¿Qué debo hacer?», pregunté. Don Eusebio me miró fijo. «Nada todavía», dijo. «Deja que sigan actuando como si nada. Yo me encargo del resto». Salí de allí con una sensación extraña, no de triunfo, sino de anticipación. Sabía que el golpe debía ser certero, no impulsivo. Mientras tanto, recibí un mensaje de mi hijo esa misma tarde. «Papá, hablemos. Esto se está yendo de las manos». No respondí. Al día siguiente, volví a pasar cerca de la casa. No entré. Me quedé en la vereda opuesta, observando. Vi a los suegros entrar muebles nuevos. Vi a mi nuera reír en la ventana. Vi a mi hijo dar órdenes como si fuera el dueño absoluto. Cada escena reforzaba una verdad incómoda. Se habían acostumbrado a mi ausencia como si fuera definitiva. Esa noche, Ernesto me preguntó si estaba bien. «Estoy mejor que nunca», respondí. «Solo estoy esperando». «¿Esperando qué?», insistió. «A que cometan el último error», dije. No tardaron. 2 días después, recibí una notificación bancaria. Un préstamo grande, aprobado usando la casa como garantía. Avalado con mi nombre. Firmado durante mi internación. Sonreí con amargura. Era exactamente lo que necesitaba. Llamé a don Eusebio. «Ya está», le dije. Hicieron lo que faltaba. «Entonces mañana mismo avanzamos», respondió, sin avisarles. Esa noche dormí profundamente. No soñé con la casa ni con mi hijo. Soñé con Clara. Estaba sentada en la cocina, como antes, ordenando papeles. «Te dije que no firmaras nada sin leer», me dijo sonriendo. «Aprendí tarde», respondí. «Aprendiste a tiempo», corrigió. Me desperté con esa frase grabada en el pecho. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada de mi hijo. «Papá, necesitamos que firmes unos papeles», dijo nervioso. «Es solo para regularizar todo». «No voy a firmar nada», respondí con calma. «Pero es urgente», insistió. «Los suegros ya se mudaron del todo. Hay gastos». «No es mi problema», contesté. «Ya te lo dije. 1 semana». Colgó sin despedirse. Ese mismo día, don Eusebio presentó la impugnación formal. Notificó al banco, al registro de la propiedad, a la municipalidad, todo con fechas, firmas y pruebas irrefutables. Yo no estuve presente. No quería ver sus caras todavía. 2 días después, mi hijo apareció en la casa de Ernesto sin avisar. Tenía el rostro desencajado. «¿Qué hiciste?», preguntó apenas me vio. Lo miré con serenidad. «Nada», respondí. «Solo dejé de permitir». «El banco congeló el préstamo», dijo. «Dicen que la casa no puede usarse como garantía, que todo es inválido». «Así es», asentí. «Los suegros están furiosos», continuó. «Dicen que los engañaste». «Ellos se engañaron solos», respondí. Mi hijo pasó una mano por su rostro. «Papá, esto se nos fue de las manos». «No», dije con firmeza. «Recién empieza». Se quedó en silencio, mirándome como si viera a un desconocido. «Nunca pensé que harías algo así», dijo al fin. «Nunca pensaste que sobreviviría», respondí. Bajó la mirada. «Hablemos», pidió. «Arreglémoslo». «Habrá tiempo para hablar», dije. «Pero primero vas a escuchar». Se fue sin decir más. Me quedé solo, respirando hondo. El error de mi hijo no había sido confiar en los papeles falsos. Había sido creer que el amor de un padre es infinito, incluso cuando se lo pisa. Y mientras el reloj avanzaba, yo sabía que la semana prometida estaba a punto de terminar. La reunión familiar fue idea de mi hijo. Me llamó 2 días después de su visita nerviosa a la casa de Ernesto y me pidió que fuera. Dijo que necesitábamos hablar con calma, que ya no tenía sentido seguir así. Acepté sin discutir. Sabía que cuando alguien convoca a otros para respaldarse, es porque ya no se siente seguro a solas. Llegué a la casa por la tarde. Había más autos de lo habitual estacionados afuera. Al entrar, vi a los suegros sentados en mi comedor, acompañados por 2 familiares de ellos que apenas conocía. Mi nuera iba y venía con bebidas, fingiendo normalidad. Nadie se levantó para saludarme. Nadie me ofreció asiento. Me quedé de pie apoyado en el bastón observando.
Gracias por venir, papá, dijo mi hijo. Queremos aclarar todo de una vez. Los escucho, respondí. El suegro carraspeó y tomó la palabra, como si ya estuviera ensayado. Santiago, creemos que esto se salió de control, dijo. Nosotros actuamos de buena fe. Tu hijo nos ofreció la casa porque pensó que no ibas a volver. No hubo mala intención. Habla por ti, respondí. Yo nunca ofrecí nada. La suegra intervino enseguida. Pero tú estabas internado, sin conciencia, dijo. Había que decidir rápido. Nosotros invertimos dinero. Pintamos, arreglamos, compramos muebles. Sin autorización, contesté. Eso no los convierte en dueños. Mi hijo levantó la mano. Papá, basta, dijo. Ellos no tienen la culpa. Yo asumí que la casa iba a ser mía tarde o temprano. Esa frase quedó flotando en el aire. ¿Así que ya la dabas por heredada? Pregunté. Eres realista, respondió él. Tienes 66 años. Estuviste a punto de morir. Pensé que era lo lógico. Algunos asentían en silencio. Otros evitaban mirarme. Lo lógico, dije, habría sido preguntarme. No podíamos esperar, insistió. Mi esposa necesitaba ayudar a sus padres. Yo tenía que responder como marido. ¿Y como hijo?, pregunté. No respondió. El suegro volvió a hablar. Santiago, seamos prácticos, dijo. Esto ya está hecho. Lo mejor es que aceptes una compensación y te busques otro lugar. Nosotros necesitamos estabilidad. ¿Estabilidad sobre mi espalda?, me pregunté. ¿Con mi nombre avalando préstamos? La nuera se tensó. Eso fue un error técnico, dijo. Nada más. Un error penal, corregí, y no el único. El murmullo comenzó. Algunos se miraron entre sí. Otros empezaron a sentirse incómodos. Yo seguía de pie, sin levantar la voz, sin gestos bruscos. No hacía falta. Papá, dijo mi hijo más bajo, hablemos solos. No, respondí. Dijiste que querías aclarar todo. Aquí estamos. La suegra frunció los labios. ¿Qué quieres, Santiago?, preguntó. ¿Venganza? Sonreí apenas. Quiero verdad, dije. Y respeto. El suegro soltó una risa seca. La verdad es que tú ya no estás en condiciones de manejar esto, dijo. Estuviste enfermo. Estás solo. Nosotros somos más. Respiré hondo. Y sin embargo, respondí. Ninguno de ustedes leyó bien los papeles. Mi hijo me miró con desconfianza. ¿De qué hablas? De que esta casa sigue siendo mía, dije. De que nada de lo que hicieron es legal. De que el préstamo está impugnado. De que el banco ya fue notificado. El silencio cayó como una losa. Mi nuera palideció. ¿Qué hiciste?, preguntó mi hijo. Lo que tenía que hacer, respondí. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. El suegro se levantó de golpe. Esto es una trampa, gritó. Nos dejaste avanzar para luego quitarnos todo. Nadie los obligó, respondí. Ustedes decidieron actuar como si yo ya estuviera muerto. Mi hijo se llevó las manos a la cabeza. Papá, nos vas a arruinar, dijo. Ellos no tienen a dónde ir. Yo tampoco, contesté. Y no te importó. La mujer comenzó a llorar, pero sin lágrimas reales. ¿Qué quieres que hagamos ahora?, preguntó. ¿Que nos vayamos a la calle? Quiero que entiendan algo, dije. Durante años cedí por amor. Hoy no cedo más por miedo. Tomé la carpeta que había llevado conmigo y la dejé sobre la mesa. Aquí está todo, continué. Las fechas, las firmas falsas, los límites del poder, la cláusula que ignoraron. El banco ya se está moviendo, y esto recién empieza. Mi hijo me miró como si no me reconociera. Nunca pensé que llegarías tan lejos, dijo. Nunca pensé que llegarías tan bajo, respondí. El suegro dio un paso hacia mí, furioso. No te vamos a dejar hacer esto, amenazó. Tenemos abogados. Los tendrán que usar, dije, porque en una semana esta casa tendrá otra realidad. ¿Qué significa eso?, preguntó mi nuera. Me giré hacia la puerta. Significa, respondí, que disfrutaron demasiado pronto de algo que nunca fue suyo. Salí sin mirar atrás. Afuera, el aire estaba pesado, cargado de tormenta. Sentí un cansancio profundo,
pero también una calma extraña. Ya no había marcha atrás. La semana se estaba acabando, y con ella, la mentira que habían construido sobre mi silencio. Después de aquella reunión, hice exactamente lo que nadie esperaba de mí. Desaparecí. No llamé a mi hijo. No respondí mensajes. No volví a pasar por la casa. Dejé que el silencio trabajara por mí, porque aprendí tarde, pero con claridad, que el silencio bien usado es una herramienta poderosa. Cuando uno deja de explicar, los otros empiezan a temer. Durante esa semana me quedé en la casa de Ernesto, pero no como un huésped derrotado, sino como un hombre en plena reconstrucción. Cada mañana me levantaba temprano, caminaba despacio por el patio y pensaba en todo lo que había soportado sin necesidad. No solo la traición reciente, sino años de pequeñas humillaciones que había normalizado por miedo a quedarme solo. Mi hijo me escribió el segundo día. Un mensaje corto, tenso. Tenemos que resolver esto. Los suegros están desesperados. No respondí. El tercer día insistió. Me llamó 3 veces. Dejé sonar el teléfono. Ernesto me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Él entendía. A veces la ausencia pesa más que cualquier reproche. Mientras tanto, don Eusebio avanzaba. Me llamaba cada tarde para informarme con precisión quirúrgica. El banco había congelado definitivamente el préstamo. La municipalidad había abierto un expediente por las remodelaciones sin permiso. El registro de la propiedad había dejado constancia de la impugnación. Todo se movía sin que yo tuviera que levantar la voz. El cuarto día, mi nuera me escribió por primera vez. Santiago, no es justo lo que estás haciendo. Pensá en tu hijo. Leí el mensaje 2 veces y apagué el teléfono. Durante años pensé en mi hijo. Ahora era momento de pensar en mí. Esa noche soñé con la casa vacía, sin muebles, sin gente, sin ruido, solo las paredes respirando en silencio. Me desperté sin angustia, al contrario, sentí alivio. El quinto día recibí una visita inesperada. Una vecina antigua, Marta, tocó la puerta de Ernesto. Me miró con pena sincera. Santiago, dijo, están diciendo cosas feas de vos, que estás senil, que te quieren declarar incapaz. No me sorprendió. Gracias por avisar, respondí. Eso confirma que van a cometer otro error. Marta frunció el ceño. ¿No te da miedo? No, dije. Me daría miedo no hacer nada. Ese mismo día llamé a don Eusebio. ¿Están intentando eso? Pregunté. Sí, respondió. Pero llegaron tarde. Ya presenté tu certificado médico. Estás lúcido, apto y con plena capacidad. Ese intento los deja aún peor. Colgué con una sonrisa amarga. No solo habían intentado quitarme la casa, ahora querían quitarme la voz. El sexto día, el silencio empezó a quebrarlos. Mi hijo apareció en la casa de Ernesto sin avisar. Tenía el rostro cansado, ojeroso. Ya no era el hombre seguro de la reunión familiar. Era alguien acorralado. Papá, dijo apenas me vio. Por favor, hablemos. Lo miré largo rato antes de responder. Te escucho. Se sentó frente a mí, apoyando los codos en las rodillas. Esto se nos fue de las manos, dijo. El banco presiona. Los suegros están furiosos. Mi esposa no duerme. Todo el mundo habla. Durante años yo tampoco dormí, respondí. Y nadie habló. Bajó la mirada. No quise hacerte daño, dijo. Solo pensé que era lo más práctico. Pensaste sin mí, respondí. Y eso tiene consecuencias. ¿Qué querés que haga? Preguntó desesperado. Respiré hondo. Quiero que escuches, dije. No hoy, no ahora, cuando llegue el momento. ¿Cuándo? Preguntó. Pronto, respondí. Muy pronto. Se fue sin insistir. Ya no tenía fuerza para presionar. El séptimo día, el último de la semana que prometí, me desperté con una calma extraña. No era satisfacción, era determinación. Me vestí con cuidado, elegí una camisa limpia, guardé la carpeta definitiva bajo el brazo y miré mi reflejo en el espejo. Vi a un hombre mayor, sí, pero erguido, presente, vivo. Vamos, me dije. Ya esperaron suficiente. Llamé a don Eusebio. Es hoy, le dije. Todo está listo, respondió. Notario, escribano, representante del banco y un oficial de la municipalidad.
Colgué y sentí un nudo en el estómago. No por miedo, por la certeza de que nada volvería a ser igual. Antes de salir, Ernesto me detuvo. «Santiago», dijo, «pase lo que pase, hiciste lo correcto». Asentí. «No busco castigar», respondí. «Busco recuperar mi lugar». Caminé hacia la casa con paso firme. A cada metro, sentía cómo el silencio de la semana se transformaba en peso sobre los hombros de quienes creyeron que podían borrarme. Ellos pensaron que callar era rendirse. Nunca entendieron que estaba preparando el terreno, porque cuando un hombre deja de suplicar y empieza a actuar, el silencio ya no es vacío, es anuncio, y lo que venía después no necesitaba gritos. Llegué a la casa a media mañana, acompañado por personas que jamás imaginé volver a ver juntas frente a esa puerta. El notario, el escribano del banco y un inspector municipal. No levanté la vista para mirar las ventanas, pero sabía que adentro ya se movían cortinas y sombras nerviosas. El silencio de la semana había terminado. Ahora venía el ruido seco de la realidad. Golpeé la puerta una sola vez. Mi hijo abrió. Su rostro pasó de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. Detrás de él apareció mi nuera y más atrás los suegros, que se quedaron inmóviles como si hubieran visto un fantasma. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó mi hijo con la voz quebrada. «Es el final de una confusión», respondí, «y el comienzo de algo más claro». El notario dio un paso al frente y mostró su credencial. «Venimos a notificar formalmente», dijo. «Necesitamos ingresar». Nadie se movió durante unos segundos eternos. Finalmente, el suegro se hizo a un lado, con el rostro tenso. Entramos. La casa estaba irreconocible. Muebles nuevos, paredes recién pintadas, cuadros modernos tapando mis viejas fotografías, pero nada de eso me conmovió, porque entendí algo esencial. Podían cambiar el decorado, pero no la historia. Nos reunimos en el comedor, mi comedor. El escribano colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. El inspector municipal sacó una libreta. El representante del banco se mantuvo de pie, serio, distante. «Vamos a ser claros», dijo el notario. «La ocupación actual de esta vivienda no tiene sustento legal». Mi nuera soltó una risa nerviosa. «Eso no es verdad», dijo. «Mi esposo tiene poder». «Tenía», corrigió el notario, «y lo usó fuera de los límites. Además, hay falsificación de firma y contratos celebrados durante una internación prolongada». El suegro golpeó la mesa. «Esto es un abuso», gritó. «Nosotros invertimos dinero». «Sin autorización», respondió el inspector, «y sin permisos municipales. De hecho, varias reformas deberán ser revertidas». Mi hijo se dejó caer en una silla. «Papá», murmuró, «esto se puede arreglar». Lo miré con una mezcla de tristeza y firmeza. «Te di tiempo», respondí. «Usaste ese tiempo para intentar declararme incapaz». Bajó la cabeza. El representante del banco habló por primera vez. «El préstamo queda anulado», dijo. «La garantía no es válida y evaluaremos acciones adicionales». La suegra comenzó a llorar. «¿Y nosotros qué hacemos ahora?», preguntó. «¿Nos quedamos en la calle?». «Eso no es asunto mío», respondí. «Yo también estuve en la calle cuando salí del hospital». El silencio cayó con peso. El notario continuó. «Se establece un plazo de 72 horas para desocupar la vivienda», leyó. «Pasado ese tiempo, se procederá al desalojo». Mi nuera se levantó de golpe. «Esto es una venganza», gritó. «Todo esto es por orgullo». «No», respondí con calma. «Esto es por límites». Mi hijo me miró con ojos vidriosos. «Nunca pensé que llegarías tan lejos», dijo. «Nunca pensé que me cerrarías la puerta de mi propia casa», respondí. No gritamos. No fue necesario. El daño ya estaba hecho. El inspector municipal empezó a tomar fotografías. El escribano pidió documentos. El notario firmó copias. Todo ocurrió con una frialdad casi quirúrgica. Yo observaba en silencio, sintiendo cómo cada acto administrativo desarmaba la ilusión de poder que habían construido. Cuando terminaron, el notario se volvió hacia mí. «Santiago, desea ingresar formalmente a la vivienda ahora». Miré a todos antes de responder. «No», dije. «Volveré cuando esté vacía». Mi hijo se levantó lentamente.
Papá, dijo, después de esto, ¿queda algo entre nosotros? Lo pensé unos segundos. Eso depende de vos, respondí. Pero no hoy. Salí de la casa acompañado por los funcionarios. Afuera, algunos vecinos miraban desde lejos. No sentí vergüenza. Sentí alivio. Mientras caminaba, entendí que no había ganado nada material. Solo había recuperado algo más valioso. Mi lugar, mi voz, mi dignidad. Detrás de mí, la casa quedaba llena de cajas y gritos ahogados. Delante, me esperaba un camino incierto, pero propio. Y por primera vez desde que desperté en aquella cama de hospital, supe que el regreso ya no dolía, porque esta vez había vuelto para quedarme. Pensé que todo había terminado cuando salí de aquella casa escoltado por el notario y los funcionarios, pero estaba equivocado. La verdadera caída no ocurre cuando la ley habla, sino cuando las personas acorraladas dejan de sostener sus propias mentiras. Y eso fue exactamente lo que pasó después. Cuando el poder se les escapó de las manos, ya no supieron callar, y al hablar, se destruyeron solos. Esa noche regresé a la casa de Ernesto con una calma extraña, casi peligrosa. No era alivio, no era satisfacción, era la serenidad de quien ya no espera nada de nadie. Me senté en la cocina, apoyé el bastón contra la pared y me quedé mirando la nada. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente más despierta que nunca. Por primera vez no estaba huyendo del conflicto, lo había enfrentado de frente. El teléfono sonó cerca de la medianoche. Era mi hijo. Dudé unos segundos antes de atender, no porque tuviera miedo de escucharlo, sino porque sabía que esa llamada no era para pedir perdón, era para intentar salvar lo que ya no tenía salvación. «Papá», dijo sin rodeos, «tenemos que hablar. Ahora». «Es tarde», respondí. «No puede esperar», insistió. «Por favor». Acepté. No por él, sino porque sentí que todavía faltaba algo que necesitaba salir a la luz para que todo terminara de romperse como debía. Nos encontramos en un bar pequeño, casi vacío. Cuando llegué los vi sentados juntos, mi hijo, mi nuera y sus padres. Ninguno me miró con afecto. Me miraron como se mira a alguien que tiene en la mano la última carta de un juego que ya está perdido. Me senté frente a ellos sin saludar. «Hablen», dije. Mi hijo se removió en la silla. Tenía la cara demacrada, los ojos hundidos. «Esto se salió de control», empezó. «Nunca pensamos que ibas a llegar tan lejos». «Nunca pensé que me sacarías de mi casa», respondí. «Estamos a mano». La suegra apretó los labios. «Santiago, hay cosas que no entiendes», dijo. «Nosotros actuamos pensando en el futuro». «En su futuro», corregí, «no en el mío». El suegro golpeó suavemente la mesa con los nudillos. «Usted ya no estaba en condiciones», dijo. «Estuvo a punto de morir. Había que tomar decisiones». «Decisiones que no les correspondían», respondí. «Continúen». Mi nuera tomó aire, como si se preparara para una confesión. «Tenemos deudas», dijo. «Muchas, desde hace años. Malas decisiones, negocios que salieron mal, créditos que se acumularon. Pensamos que, usando la casa, podríamos ordenar todo». La miré sin parpadear. «¿Pensaron en preguntarme?», pregunté. «Pensamos que no volverías», intervino mi hijo bajando la mirada. «El médico fue claro, dijeron que era grave. Yo creí que no salías». Esa frase volvió a caer sobre mí como una losa. «¿Y si hubiera muerto?», pregunté. «¿Qué habrían dicho? ¿Que fue una casualidad conveniente?». Nadie respondió. «¿Saben qué es lo que más duele?», continué. «No es la casa, no es el dinero. Es haber escuchado de boca de mi propio hijo que pensó que yo ya no importaba». Mi hijo levantó la vista, con lágrimas. «No es eso», dijo. «Yo estaba desesperado. La desesperación no te da derecho a enterrarme en vida», respondí. El suegro carraspeó. «Esto no es solo culpa nuestra», dijo. «Usted también se fue. Siempre estuvo ausente». Sentí algo endurecerse dentro de mí. «Me fui a trabajar», respondí, «para que nunca les faltara nada. Y aún así, nunca usé mi sacrificio como excusa para traicionar a nadie». La suegra intervino, con voz más baja. «Cuando intentamos declararte incapaz», dijo, «fue porque creímos que era lo mejor». «¿Para quién?», pregunté.
No contestó. Fue idea mía, admitió finalmente. Pensé que, así, todo se resolvería más rápido. Asentí lentamente. Entonces déjeme decirle algo, dije. Lo que usted hizo no fue protección, fue usurpación. Mi hijo se llevó las manos al rostro. Papá, esto nos va a arruinar, dijo. El banco, las deudas, los abogados. No vamos a poder con todo. Eso debieron pensarlo antes de usar mi nombre, respondí. Antes de cerrar la puerta de mi casa, creyendo que yo ya estaba muerto. El silencio se volvió espeso. Ya no había argumentos, solo restos. ¿Qué quieres ahora?, preguntó mi nuera casi suplicando. Que nos vayamos a la calle, que perdamos todo. La miré con una calma que incluso a mí me sorprendió. Quiero que entiendan algo, respondí. Yo no busqué venganza, busqué límites. Y ustedes los cruzaron todos. Mi hijo me miró como si recién entonces comprendiera la magnitud de lo que había hecho. Después de esto, ¿queda algo entre nosotros?, preguntó. Respiré hondo. Eso depende de lo que hagas a partir de ahora, dije. Pero no depende de la casa. Depende de si alguna vez sos capaz de mirarme sin vergüenza. El suegro se levantó bruscamente. Esto no va a quedar así, amenazó. Vamos a pelear. Hagan lo que crean necesario, respondí. Yo ya hice lo que debía. Me levanté despacio, apoyándome en el bastón. Una última cosa, dije antes de irme. Ustedes creyeron que yo era débil porque estuve enfermo. Confundieron fragilidad con resignación, y ese fue su mayor error. Salí del bar sin mirar atrás. El aire nocturno me golpeó el rostro, pero no sentí frío. Sentí algo parecido a libertad. No la libertad alegre, sino la que llega después de una pérdida definitiva. Esa noche caminé solo varias cuadras. Pensé en Clara. Pensé en el hombre que fui y en el que estaba aprendiendo a ser. Comprendí que la verdadera traición no fue legal, ni económica, fue emocional, y que, al enfrentarla, algo dentro de mí se había cerrado para siempre. Ellos perdieron la casa, perdieron el respaldo, perdieron la mentira. Yo perdí un hijo como lo había conocido, pero gané algo que no se compra ni se hereda, la certeza de no haberme callado. Y con esa verdad en el pecho, supe que el final estaba cerca. El castigo no llegó con sirenas ni con golpes en la puerta. No hubo discusiones, ni escenas dramáticas frente a los vecinos. Llegó como llegan las cosas verdaderamente definitivas, en silencio, con papeles firmados, con plazos claros y con consecuencias que ya no podían evitarse. Yo siempre creí que la justicia tenía que ser ruidosa para ser efectiva, pero aprendí, demasiado tarde, que lo irreversible suele entrar despacio y quedarse para siempre. A la mañana siguiente de aquella conversación en el bar, me desperté antes del amanecer. El cuerpo me dolía, como si cada hueso recordara el mes que pasé en una cama de hospital. Sin embargo, la mente estaba firme. Me senté en la mesa de la cocina de Ernesto, abrí la carpeta definitiva y revisé cada documento una vez más. No por dudas, sino por necesidad. Necesitaba confirmar que no estaba actuando desde la rabia, sino desde la claridad. Don Eusebio llegó puntual, como siempre. Traía consigo una serenidad que solo tienen quienes han visto demasiadas disputas familiares como para sorprenderse. Se sentó frente a mí y apoyó el maletín sobre la mesa. «Santiago», dijo, «a partir de hoy ya no hay vuelta atrás». «Nunca la hubo», respondí. Sacó los documentos finales, la notificación de desalojo, la ejecución administrativa por las reformas ilegales, la cancelación definitiva del préstamo, la demanda por falsificación de firma, presentada sin espectáculo pero con pruebas contundentes. Cada hoja era una pieza de un engranaje que empezaba a moverse solo. «¿Estás seguro de seguir adelante?», preguntó mirándome a los ojos. «Esto va a romper cosas que no se reparan». Pensé en mi hijo, en la puerta cerrándose frente a mí, en la frase que aún me despertaba por las noches. «Pensé que ibas a morir». «Ya estaban rotas», respondí. «Yo solo dejé de sostenerlas», firmé. Ese mismo día comenzaron a llegar las notificaciones. Primero al banco, luego a la municipalidad, después a mi hijo. No estuve presente cuando recibió los papeles, pero supe por Ernesto que el impacto fue inmediato.
Me llamó 3 veces. No atendí. Me escribió mensajes largos, desesperados. No respondí, no por crueldad, sino porque ya no había nada que discutir. 2 días después, pasé frente a la casa. No entré. Me quedé del otro lado de la calle. Vi cajas apiladas en la vereda. Vi discusiones a través de la ventana. Vi a los suegros gesticular, furiosos, señalando paredes que ya no podían reclamar como propias. Vi a mi hijo caminando de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja, buscando soluciones que ya no existían. No sentí alegría, tampoco tristeza. Sentí una calma pesada, adulta, definitiva. El tercer día, el banco envió a su representante. El cuarto, llegó la municipalidad con una orden clara: revertir las reformas no autorizadas o enfrentar sanciones mayores. El quinto día, el camión de mudanza apareció temprano. Los vecinos miraban desde lejos, en silencio. Nadie aplaudía, nadie celebraba. Era uno de esos momentos en los que la vergüenza colectiva pesa más que cualquier escándalo. Mi hijo me llamó esa noche. «Papá», dijo, con la voz quebrada, «esto se nos fue de las manos. Los suegros se van. Mi esposa está destrozada. No tenemos dónde ir». Respiré hondo antes de responder. Yo tampoco tenía dónde ir cuando salí del hospital, dije, y aún así no me importó. «¿Eso es todo?», preguntó. «¿Así termina todo?». «No», respondí. «Esto termina cuando entiendas por qué pasó». Colgó sin despedirse. Los días siguientes fueron un desfile silencioso de consecuencias. Los suegros dejaron la casa sin mirarme. Mi nuera pasó una sola vez por la vereda, con los ojos hinchados, cargando bolsas. No me habló. Mi hijo fue el último en irse. Salió con una mochila, se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. No supe qué vio. Tal vez la casa, tal vez su propia derrota. Cuando el portón se cerró, no sentí triunfo. Sentí vacío. Un vacío limpio, necesario, como el que queda después de extirpar algo que estaba enfermo. Una semana después, volví oficialmente a la casa. Entré solo. El eco de mis pasos me recordó cuán grande se había vuelto sin mí. Las paredes estaban marcadas por los muebles que ya no estaban. El aire olía distinto. Caminé hasta el living y me senté en el piso apoyando la espalda contra la pared. Allí había llorado cuando murió Clara. Allí había enseñado a mi hijo a andar en bicicleta en el patio. Todo seguía ahí, aunque yo ya no era el mismo. Revisé cada habitación. Encontré cosas que no me pertenecían y las aparté. Encontré otras que creí perdidas y las guardé con cuidado. En un cajón del dormitorio principal hallé una libreta vieja, olvidada. Era mía, de años atrás. La abrí y encontré una frase que había escrito sin recordar cuándo. «Algún día tendré que aprender a decir no». Sonreí con tristeza. Esa noche dormí en mi casa por primera vez desde el hospital. No fue un sueño profundo. Me desperté varias veces, escuchando ruidos inexistentes, acostumbrado a defender un espacio que ya era mío otra vez. Pero al amanecer, cuando la luz entró por la ventana de la cocina, sentí algo nuevo: paz. 2 días después, mi hijo volvió. No entró. Se quedó en la vereda como yo había hecho antes. Lo vi por la ventana. Dudé unos segundos, pero finalmente abrí la puerta. «¿Qué necesitas?», pregunté. Me miró como si no supiera por dónde empezar. «Solo a hablar», dijo. Salí y cerré detrás de mí. «Habla», respondí. «Perdí todo», dijo. «La casa, la confianza. Mi matrimonio está a punto de romperse. Mis suegros no me hablan. Y ahora entiendo algo que no quise ver antes». «¿Qué cosa?», pregunté. «Que te usé», dijo. «Que te di por muerto antes de tiempo. Que pensé más en mi comodidad que en tu dignidad». Asentí lentamente. «Eso ya lo sé», respondí. «La pregunta es ¿qué vas a hacer con eso?». Se pasó una mano por el rostro. «No lo sé», dijo. «Solo sé que nunca me sentí tan solo». «La soledad también enseña», respondí. «Si la escuchas, ¿me vas a ayudar?», preguntó, casi en un susurro. Lo miré largo rato. «No hoy», dije. «No mientras sigas creyendo que esto es un castigo. Esto es una consecuencia». Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Entonces, ¿ya no soy tu hijo? Sentí el golpe en el pecho, pero no retrocedí. Sos mi hijo, respondí, pero ya no sos un niño, y yo no soy tu respaldo automático. Se quedó en silencio. Asintió. Dio un paso atrás. Gracias por no echarme, dijo. No te eché, respondí. Te mostré la puerta que yo tuve que cruzar solo. Se fue despacio. Volví a entrar a la casa y cerré. Me apoyé contra la puerta unos segundos. No lloré. Ya no hacía falta. El castigo no había sido humillarlo. Había sido devolverle el peso de sus decisiones. Esa noche, sentado en mi sillón recuperado, entendí algo que me acompañaría el resto de mi vida. No todas las venganzas son violencia. Algunas son simplemente dejar de proteger a quien nunca te protegió. Y ese castigo, el de no intervenir más, el de no salvar, el de no cubrir, es el más grande de todos. Volver a dormir en mi casa no fue el final que imaginé durante las noches en el hospital. No hubo alivio inmediato ni una sensación triunfal. Fue más bien como sentarse frente a un espejo, después de muchos años, y descubrir que el reflejo cambió mientras uno no miraba. Caminé descalzo por el pasillo, tocando las paredes con la punta de los dedos, como si necesitara comprobar que seguían siendo reales, que no eran parte de otro sueño interrumpido por máquinas y voces médicas. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio distinto, espeso, cargado de memoria. Cada habitación guardaba restos de lo que fue y de lo que ya no sería. El eco de pasos que no volverían, risas que se habían apagado, discusiones que ahora parecían lejanas. Me senté en la mesa de la cocina y me quedé allí mucho tiempo, mirando el mismo lugar donde Clara solía dejar las llaves, preguntándome en qué momento dejé de ser el dueño de mi vida y pasé a convertirme en un espectador de mis propias decisiones. Durante los días siguientes hice algo que nunca me había permitido. No correr detrás de nadie. No llamé a mi hijo. No pregunté por su situación. No intenté arreglar nada. Me dediqué a ordenar la casa con calma, sin prisa, sin nostalgia excesiva. Tiré lo que ya no servía. Guardé lo que merecía ser conservado. Cada objeto que tocaba era una elección consciente, un pequeño acto de recuperación personal. Por primera vez en años, nadie decidía por mí. Un jueves por la tarde, mientras barría el patio, me detuve a observar el limonero que había plantado con mi hijo cuando era pequeño. Estaba más grande, más torcido, pero seguía dando frutos. Pensé que quizás las personas somos iguales. Crecemos como podemos, no siempre derechos, no siempre justos, pero seguimos dando algo, aunque sea sombra. Me senté en una silla vieja y comprendí que no quería que el final de esta historia fuera solo castigo. Quería que fuera aprendizaje, incluso si dolía. Mi hijo volvió a aparecer días después, sin aviso, sin dramatismo. Tocó la puerta como si fuera un extraño. Lo vi desde la ventana y tardé en abrir. Cuando lo hice, no lo abracé ni lo rechacé. Solo lo miré. Estaba más flaco, más cansado, con una tristeza que ya no parecía rabia sino consecuencia. No vengo a pedirte nada, dijo. Solo quería verte. Asentí y le indiqué que se sentara en el banco del patio. Yo me quedé de pie, no por superioridad, sino porque aún no sabía qué lugar ocupar frente a él. Perdí mucho, continuó, pero creo que recién ahora entiendo por qué. No respondí de inmediato. A veces, el silencio es la única respuesta honesta. Siempre pensé que estabas ahí para sostenerme, dijo. Que pasara lo que pasara ibas a estar. Nunca pensé que tu silencio pudiera doler más que un grito. Mi silencio no fue castigo, respondí al fin. Fue límite. Asintió lentamente. Me acostumbré a que cedieras, admitió, a que te adaptaras, y cuando no lo hiciste, me sentí traicionado. Así se sintió Clara cuando dejé que otros decidieran por mí, respondí. Así me sentí yo cuando me cerraste la puerta. Bajó la mirada. No discutió. No intentó justificarse. No sé si algún día voy a poder reparar esto, dijo, pero necesitaba decirte que ahora veo al hombre que sos, y entiendo que no te respeté. Respiré hondo. No sentí alivio, pero sí algo parecido a cierre. No busco reparación inmediata, respondí. Busco verdad sostenida en el tiempo. Lo demás se verá.
Se levantó despacio, como si temiera romper algo frágil. «Gracias por escucharme», dijo. «Gracias por hablar sin exigirme nada», respondí. Se fue sin mirar atrás. Yo me quedé un rato más en el patio, sintiendo cómo el aire de la tarde se enfriaba lentamente. No había reconciliación completa, pero tampoco guerra. Había algo nuevo. Distancia consciente. Necesaria. Esa noche dormí profundamente. Soñé con Clara. Estaba sentada en el sillón, mirándome con esa mezcla de ternura y firmeza que siempre tuvo. No decía nada, solo asentía, como si aprobara en silencio las decisiones que por fin estaba tomando. Los días se convirtieron en semanas. Recuperé rutinas simples: caminar por la mañana, leer sin interrupciones, cocinar para mí mismo sin sentir culpa. La casa volvió a ser un lugar y no un campo de batalla. Entendí que la verdadera victoria no había sido legal ni económica. Había sido interna. Había dejado de vivir con miedo a perder el amor de los demás. Un domingo, mientras ordenaba papeles, encontré una foto vieja. Mi hijo de niño, parado frente a la casa, sonriendo sin saber nada del futuro. La miré largo rato. No sentí rencor. Sentí aceptación. Comprendí que uno puede amar sin sacrificarse por completo, que cuidar no siempre significa salvar. Me senté en el sillón recuperado y pensé en todo lo ocurrido, en el hospital, en la puerta cerrada, en la semana de silencio, en la caída de quienes creyeron que podían usar mi vida como moneda de cambio. Y entendí algo esencial: sobrevivir no me había devuelto la casa, me había devuelto la voz. Hoy vivo solo, pero no vacío. La soledad dejó de ser castigo y se convirtió en elección. Aprendí que el respeto empieza cuando uno deja de negociar su dignidad, que los límites no destruyen vínculos, los revelan, y que a veces el acto más valiente no es perdonar rápido, sino sostenerse firme. No sé qué pasará con mi hijo en el futuro. No sé si algún día volveremos a compartir una mesa sin sombras, pero sé algo con certeza: nunca más voy a permitir que me borren para sentirse cómodos, porque esta casa volvió a ser mía, porque mi vida volvió a ser mía, porque sobrevivir no fue el final, fue el comienzo. Mi nombre es Santiago Gómez, tengo 66 años, y durante mucho tiempo pensé que llegar a esta edad significaba aceptar silencios incómodos, tragarse injusticias pequeñas y grandes, y vivir con la idea de que ya no era momento de reclamar nada. Me equivoqué. Lo aprendí de la forma más dura posible, cuando desperté en una cama de hospital y descubrí que mientras yo luchaba por respirar, otros ya estaban repartiendo mi vida como si fuera un objeto olvidado. Hoy escribo estas palabras sentado en la misma casa que construí con mis manos. Pero ya no soy el mismo hombre que salió de aquí en una ambulancia. No porque haya perdido algo, sino porque recuperé lo que había entregado sin darme cuenta: mi voz. El silencio que durante años confundí con paciencia era en realidad miedo. Miedo a quedarme solo, miedo a decepcionar, miedo a perder el amor de mi propio hijo. Y ese miedo me costó caro. Durante semanas me pregunté si había ido demasiado lejos, si el castigo había sido excesivo, si no podría haber elegido un camino más suave. Pero cada vez que dudaba, volvía a escuchar aquella frase frente a mi puerta: pensé que ibas a morir. Y entonces lo entendía todo otra vez. No fue un error, no fue un malentendido. Fue una decisión tomada sobre la idea de que yo ya no importaba. No busqué venganza, busqué equilibrio, busqué volver a existir en mi propia historia. Y en ese proceso aprendí algo que nunca nadie me enseñó: amar no significa permitirlo todo. Ser padre no significa ser un respaldo eterno para decisiones que destruyen. Y envejecer no significa desaparecer. Mi hijo y yo no somos enemigos, pero tampoco somos los mismos. Hay una distancia nueva entre nosotros, una distancia honesta. Ya no me llama para pedirme soluciones, sino para contarme cómo enfrenta las consecuencias. Ya no espera que yo arregle su vida, y aunque eso duele, también libera. Porque cada adulto debe cargar su propio peso, incluso cuando ese peso lo aplasta por momentos. A veces, por las noches, camino por la casa apagada y me detengo frente a las ventanas.
Veo mi reflejo en el vidrio y no veo a un viejo derrotado, como creí durante años. Veo a un hombre cansado, sí, pero erguido. Un hombre que aprendió tarde, pero aprendió. Un hombre que entendió que la dignidad no se hereda ni se negocia, se defiende. Si estás escuchando esta historia y sientes que alguien se ha apropiado de tu espacio, de tus decisiones o de tu silencio, quiero que sepas algo. Todavía estás a tiempo. No importa la edad. No importa cuántas veces hayas cedido antes. El respeto empieza el día que decides dejar de justificar lo injustificable. No todas las traiciones vienen de enemigos, algunas vienen de quienes más amamos. Y no todas las reconciliaciones llegan rápido ni completas. A veces, el verdadero final feliz no es volver a como era antes, sino construir algo nuevo, más honesto, aunque sea más solitario. Hoy vivo solo, pero en paz. Desayuno sin apuro. Camino sin miedo. Duermo sabiendo que nadie va a decidir por mí mientras estoy inconsciente. Y esa tranquilidad no tiene precio. La casa volvió a ser mía, sí, pero más importante aún, mi vida volvió a ser mía. No sé cuánto tiempo me quede, nadie lo sabe, pero sí sé cómo quiero vivirlo, sin pedir permiso para existir, sin regalar mi dignidad a cambio de migajas de afecto, sin confundir amor con sacrificio absoluto, porque darlo todo no siempre es amar. A veces es desaparecer. Si esta historia te movió algo por dentro, no la dejes pasar como una más. Las historias no llegan por casualidad. Llegan cuando algo en nosotros necesita ser escuchado. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirte algo importante. Suscríbete al canal, porque aquí compartimos historias reales, duras, humanas, que no siempre tienen finales fáciles, pero sí necesarios. Dale me gusta al video. Eso me ayuda a saber que estás ahí, que no estoy hablando solo, que estas palabras llegan a alguien. Déjame un comentario contándome qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Me gusta leerlos, entender qué sienten, saber que no estamos solos en lo que vivimos. Y si quieres, dime también qué habrías hecho tú en mi lugar. A veces leer otras miradas también sana. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Gracias por no mirar para otro lado. Soy Santiago Gómez, y esta fue mi historia.